Buenas noches, hermanos amados. Aquí estamos nuevamente juntos. Toca por este medio, porque así son las cosas de Dios. Quiero que tengamos una palabra de oración, que le demos gracias a Dios porque Él es bueno. Padre, en el nombre de Yahshua nos acercamos a usted para darte gracias, para bendecirte, Señor, porque absolutamente nada de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que nos acontece, Padre, está fuera, Señor, de tus manos. Tu palabra dice, leoncillo, que cae al piso, no cae sin tu voluntad, sin que tú lo sepas. Entonces te pedimos que nos ayudes a mantenernos en esta unidad que tú creaste, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre de nuestro amado Señor. Te doy gracias por este medio, Señor. Te doy gracias por la iglesia y te pido que nos ayudes, que nos dé esta gracia, Señor, para que nunca nos desconectemos, Padre Celestial, para que siempre estemos unánimes juntos y que la razón sea usted y que la palabra suya esté en medio de nosotros siempre. Muchas gracias te damos, Padre. Los hermanos que están conectados estarán, Señor, con nosotros y los que nos recibirán por WhatsApp o por cualquier medio esta predicación. En el nombre de Yahshua te hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, aquí estamos y quiero decirles que estuve revisando los archivos de todos los mensajes que Dios nos ha dado en estos tiempos pasados y definitivamente Dios nos estaba preparando. Dios estaba hablando a nuestras vidas, Dios quería que nosotros pudiéramos acaparar la palabra, recibirla, atesorarla, vivir por ella, crecer, madurar, porque los tiempos que venían Dios sabe y sabía de antemano que eran difíciles. Muchas veces lo hablamos, muchas veces lo compartimos desde el púlpito, que venían tiempos en que no íbamos a poder reunirnos, pero los veíamos muy lejos, tal vez pensábamos que nunca llegarían, pero mire que aquí estamos, hermanos, experimentando estos tiempos que, aunque son duros, siempre decíamos, los tiempos son difíciles y son duros, pero aunque sea así, sabemos que es el comienzo de los grandes acontecimientos que pasarán en esta tierra, en la iglesia, a nosotros, a su pueblo, antes de ser llevados con el Señor. Entonces fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza, creamos la palabra más que nunca. Si usted la había creído en algún tiempo, ahora más que nunca aferrémonos a la palabra. No nos desconectemos, estemos orando los unos por los otros. El mensaje que quiero compartir esta noche, que Dios puso en mi corazón, sé que ustedes lo van a recordar en el momento en que entremos en él, porque Dios nos estuvo hablando de los principios de la vida del reino basados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Y el mensaje de hoy es el principio del examen y la prueba. Y amados, nosotros sabemos que este es el momento de que hagamos el examen, a ver si pasamos. Y si no, tenemos estos días de recogimiento para que nos alistemos, para que nos preparemos, para que estemos ceñidos. Entonces vamos a Mateo capítulo 7. Creo que todos están ahí con sus Biblias. Mateo capítulo 7, si alguien de los hermanos que están conectados tienen la Kadosh, también vamos a ver algunos versículos de esta versión de la Kadosh, que es lo que nosotros estamos mirando, que es prácticamente el original.
Entonces, aquí tenemos la conclusión de este largo y excelente sermón cuyo objetivo es mostrar la indispensable necesidad de la obediencia a los mandatos del Señor. El Señor Jesús muestra con una clara amonestación que una profesión exterior de la religión, no, por muy notable que parezca, no nos llevará al cielo, a no ser que se corresponda con una conducta consecuente. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21. Y realmente es hasta el 29, pero lo vamos a ir leyendo poco a poco. Dice Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero hacer un punto aquí en esta palabra, reino de los cielos. No entrará, entrará en el reino de los cielos. Y vamos a ver que hay una diferencia muy grande entre ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Y continúa diciendo el versículo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, nosotros que hemos estado entrando en los pactos y las promesas de Dios, vamos a entender mejor este versículo. Porque aquí el Señor está diciendo que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sabemos que necesitamos estar conectados, estar cumpliendo los mandamientos de Dios, tener el nombre correcto de Dios para poder hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Primero, el Señor establece la siguiente norma. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Nótese que no está diciendo que será salvo, sino entrará en el reino. No sirve confesar a Cristo como Señor nuestro solo de palabra y con la lengua y dirigirnos a Él de esa manera y profesar seguirle de ese modo. ¿Podemos imaginar que eso es suficiente para entrar en el reino? ¿O que el que conoce y le manda el corazón se va a contentar con meras manifestaciones sin realidad interior? Hermano, es necesario que nosotros examinemos, que el pueblo de Dios examinemos muy cuidadosamente nuestra profesión, nuestro corazón, examinemos muy de cerca, mirando con lupa la palabra de Dios y ponerla por obra día a día. Recordemos el refrán que dice, cumplimiento es cumplo y miento, y eso se ve mucho. Cumplo pero miento, o sea, estoy haciendo algo, pero en mi corazón estoy mintiendo. Para nuestra seguridad es necesario hacer la voluntad de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es la santificación y que nos apartemos de fornicación. Si usted tiene ahí la versión Kadosh, dice lo que Yahweh quiere es que sean santos, que se mantengan lejos de la inmoralidad sexual. Si estamos allí, vemos este versículo que es tan claro. Lo que Yahweh quiere es que sean santos
y que se mantengan lejos de inmoralidad sexual. Y la santificación no es posible sin una relación íntima con Dios. Entonces es indispensable que los hijos de Dios, que el pueblo de Dios tenga relación íntima con Dios. Decir y hacer son dos cosas distintas, que muchas veces no van juntas en la conducta humana. El Señor ilustra este comportamiento en la parábola de los dos hijos. Vamos a Mateo 21 y miramos lo que el Señor nos quiere decir aquí. Quita esto y esto. Mateo 21, 28 dice: ¿pero qué nos parece? Todos debemos estar allí. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose dijo: respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron él. Yahshua les dijo: de cierto os digo, (21, 29), perdón, 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos, las rameras, le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La apelación del hipócrita ante el rigor de la ley, él ofrece otras cosas en lugar de la obediencia, en lugar de intimidad, en lugar de santificación, de pureza, de integridad. Dice: Señor, Señor, ¿no te acuerdas que profetizamos en tu nombre? Sí puede que sea verdad. Balaán y Caifás fueron también impulsados a profetizar, y Saúl se encontró contra su voluntad entre los profetas, pero eso no les salvó. Estos profetizaron en su nombre, pero él no les envió. Hicieron uso de su nombre y eso fue todo. Dicen: no te nombre. Judas echaba fuera demonios y a pesar de eso era hijo de perdición. Es posible que alguien eche demonios fuera de otros y con todo tenga dentro un demonio, o sea, influenciado por demonios. ¿No te acuerdas que en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, los dones del Espíritu en nosotros pueden llevar a cabo muchos milagros, pero en la genuina santidad que uno se encontrará en este momento delante de Dios, pensando haber hecho las cosas bien, pensando haber hecho la voluntad de Dios, haberle seguido dignamente, haber creído que ha sido conocido por Dios y que ni nosotros le conocimos, ni la persona le conoció, ni él fue conocido por Dios. Vamos a considerar la palabra obediencia. La palabra griega es hupakoi, que combina hupo, debajo, y akou, oír. La obediencia es oír, oír van juntos. Eso es. Y hay una responsabilidad que surge cuando oímos que el Señor nos habla.
Y yo creo que en esto caemos muchas veces, muchos de nosotros, que nosotros sabemos que Dios está hablando, que la gente sabe que es un mensaje de parte de Dios, que es la palabra de Dios la que se está predicando, que es palabra de verdad. Sabemos eso, pero que Dios nos ha dicho debemos hacerlo ya. Debemos ceñirnos, hermanos, debemos pararnos en los caminos, examinar la senda antigua, preguntar cuál es el camino y andar por él. Porque definitivamente, amados, los tiempos llegaron. Yo personalmente pienso, yo creo que las cosas ya no van a ser igual. Y que es necesario que nosotros nos apercibamos y seamos conscientes y sepamos que ya todo va a cambiar, incluyendo nuestro corazón y nuestra manera de relacionarnos con Dios. Entonces aquí dice que el progreso, la prueba del progreso es la obediencia. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9, tomen nota para que después lo lean. De todas maneras, el video está volver a escuchar y tomar nota y aprenderse de memoria esta palabra y ponerla en su corazón. Hebreos 5, 8 y 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Quién era hijo en este momento? Yahshua. ¿Y qué dice? Que padeció. ¿Y qué aprendió? La obediencia. Y por medio de la obediencia, ¿qué pasó en él? Fue perfeccionado. ¡Qué hermoso! Y es lo que nosotros no queremos y se nos hace difícil, hermano. Nosotros queremos que la perfección surja de la noche a la mañana. Nosotros queremos que la perfección de nuestro corazón, porque sí queremos, yo sé que sí queremos, pero queremos que eso surja de la noche a la mañana, con un día de ayuno o con un tiempo de oración y que ya eso fuimos perfeccionados, pero no es así. Aquí dice que por haber padecido, aprendemos la obediencia y somos perfeccionados. Y entonces dice que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, necesitamos meternos en ese trabajo, en ese trato que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no sé si ustedes, pero yo me maravillo de pensar que hace unos meses Dios nos dio a conocer su nombre. Que hace solo unos meses Dios nos dijo que había dejado un reposo para nosotros y que por medio de ese reposo nosotros íbamos a poder intimidar con Él, íbamos a poder estudiar mejor la palabra, íbamos a entender mejor sus mandamientos y a ponerlos por obra. Esto no es casualidad. Hermano, nosotros tenemos esta bendición, esta gracia de estar en ese reposo de Dios y tomemos este tiempo como un descanso, tomemos este tiempo como un reposo, tomemos este tiempo como algo que Dios ha provisto, aunque todos lo vean dificultoso porque lo es, pero detrás de esto hay una bendición para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, repito, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miremos allí en el Antiguo Testamento que dice Jeremías capítulo 48, versículo 11 y 12. Jeremías 48, 11 y 12. Alguien lo va a leer en la Kadosh. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus sedimentos ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Yahweh, en que yo le enviaré trasvasadores para que lo trasvasaran y vaciaran sus vasijas y rompieran sus odres. Léelo ahí usted que tiene
la Kadosh. Dieguito también me hace el favor, me busca la Kadosh. Jeremías 48, 11 y 12. Gracias. Dice, Moab ha vivido tranquilo desde su juventud, reposado en su gloria, su licor no fue vaciado de vasija en vasija. Él no ha ido al desierto, por lo tanto tiene su buen sabor, su aroma permanece sin cambio. Los días vienen, dice Yahweh, cuando mandaré gente a volcarlo. Ellos volcarán sus vasijas, vaciándolas y quebrando las botellas de vino en pedazos. Hermanos amados, esta vez lo que Dios quiere que nosotros voluntariamente seamos vaciados. No esperemos a los trasvasadores para que nos trasvaseen. Si nosotros nos colocamos en las manos de Dios, Él tiene el amor, Él tiene la gracia y Él lo va a hacer con gran misericordia. Pero si esperamos a los trasvasadores, van a romper nuestros odres y los van a hacer sin misericordia. Entonces, la invitación con este versículo es que nos pongamos en las manos de Dios, que nos vaciemos, que renunciemos, que busquemos esa santificación. Porque de lo contrario, de todas maneras, siempre lo prediqué, siempre lo enseñé, que de todas maneras Dios lo va a hacer, o por las buenas o por las malas. Pero yo prefiero, como dijo David, yo que prefiero caer en manos de Yahweh, que tiene misericordia, que en manos de los asirios, que en manos de los enemigos, que lo van a hacer sin misericordia, aún que en manos del pueblo. Entonces, hermanos amados, busquemos ese vaciamiento de nuestras vidas. Vaciémonos del orgullo, de la jactancia, de la prepotencia, de la susceptibilidad, del engaño, de la mentira, de todas esas cosas que de cuando en vez vienen a nosotros y le damos un manejo. Pero no se trata de darle un manejo, se trata de erradicarlo de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Lucas 9, 23, 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El versículo 23, en la Kadosh, Dieguito, por favor. Lucas 9, 23. Gracias. Entonces le dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si él está diciendo, le dijo a todos, pero dijo si alguno, porque no todos van a ir en pos de él. Que se niegue a sí mismo, coja su estaca de ejecución cada día y permanezca siguiéndome. Usted sabe que el original no nombra la cruz, sino la estaca. Coja la estaca de ejecución sobre sí y sígame. Ahora observemos Mateo 7, volvamos a Mateo 7 y observemos más detenidamente el versículo 23.
Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El texto griego dice, nunca aprobé lo que estaban haciendo. La Kadosh dice, entonces les diré en su propia cara, nunca os conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Y más adelante vamos a ver lo que traduce hacedores de maldad. Y hacedores de maldad traduce transgresores de la ley. Hay 6 palabras griegas para conocer la palabra empleada aquí como conocer, y es egnon, que tiene que ver con exactitud y se deriva de la palabra ginosko, que significa conocimiento más íntimo. Necesitamos conocer a Dios íntimamente. Porque, ¿sabe una cosa, hermanos? Dios nos conoce íntimamente. Dios conoce nuestro interior, Dios conoce nuestro ser, Dios conoce todo de nosotros. Pero nosotros no le hemos conocido a Él. Necesitamos conocerle íntimamente. Vamos a una palabra muy hermosa, muy diciente y muy clara. En Mateo capítulo 25, vamos a leer esta porción. Vamos a leer con el entendimiento y vamos a saber lo que Dios nos quiere decir. Mateo 25, del 1 en adelante dice, entonces el reino de los cielos. ¿Qué? No dice la salvación. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Hermanos, estas 10 vírgenes, permítame hacer un punto aquí. Estas 10 vírgenes está hablando del cuerpo de Cristo. Y dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiero que tomemos nota de la palabra prudente y la palabra insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo quiero que al terminar nosotros este sermón de esta noche, esta enseñanza, usted ahí en la casa, lea nuevamente todos estos versículos bíblicos y le pregunte al Señor, le diga al Espíritu de Dios que te ayude a discernirlos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay gente que se queja, y aún nosotros también, porque hace muchos años nos han dicho que el Señor ya viene, que el Señor ya viene. Y esto también lo he hablado muchas veces en el púlpito. Si el Señor hubiera venido hace 5 años, hace 10 años, nos hubiéramos ido con Él. Es más, si el Señor hubiera venido a principios del año pasado, nosotros nos hubiéramos ido con Él. Siendo que estábamos transgrediendo la ley de Dios, siendo que no estábamos guardando los mandamientos de Dios, siendo que no teníamos el nombre correcto de Dios, que ni siquiera sabíamos cómo se llamaba y cómo íbamos a llegar allá a nombrarlo con ese nombre que lo estábamos nombrando. Entonces, si Él hubiera venido hace un año, nosotros hubiéramos estado experimentando lo que estas 5 vírgenes experimentan. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas, aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes. Todas arreglaron sus lámparas. Todas estaban juntas. Todas estaban esperando al esposo. Pero cuando arreglaron las lámparas se dieron cuenta las insensatas que no tenían suficiente aceite. Y le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más adelante vamos a explicar esta porcioncita de se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. En esta palabra, hermanos, que se cerró la puerta, nos lleva a Génesis, el evento de Noé, cuando predicó tanto tiempo, habló tantas veces, seguramente de muchas maneras, para que tuvieran todos la oportunidad de entrar, pero no entraron. Y dice la Biblia que Yahweh le cerró la puerta. Aquí también se cierra la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con el favor de Dios, más adelante vamos a preparar un mensaje únicamente de las bodas del Cordero. En su tiempo, que el Señor me dé la gracia, lo vamos a estar predicando, lo vamos a estar enseñando. Versículo 11 y 12 dice, las vírgenes necias vinieron a tocar que ya estaba. Pregunto, ¿son ellas la salvación? Las insensatas no perdieron la salvación, ellas perdieron la entrada al reino. Porque él dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. La entrada a las bodas, en otras palabras, desposarse con el rey. Debemos de notar que cuando habla de prudentes e insensatas no dice salvas o no salvas, salvas o perdidas, que significa tener una relación íntima tal como la que hay entre esposo y esposa. Las vírgenes necias, insensatas, no se les permitió que entraran en la intimidad. Pongo un ejemplo. Usted puede decir, conozco a tal persona, pero ¿conoce usted realmente a tal persona? Hay cierto grado de conocimiento de las personas, pero a su esposa, a su cónyuge, lo conoce íntimamente. El Señor me está diciendo que no las conocía, sino que no las conocía íntimamente, que ellas nunca habían estado en intimidad con Él, que ellas nunca habían desnudado su alma, habían sido verdaderamente expuestas a la luz de la palabra de Yahweh para ser transformadas. Él las había visto. Él sabía dónde estaban y cómo estaban, pero no había intimidad. En el versículo 8, las vírgenes necias exclaman, nuestras lámparas se apagan, pero la traducción del griego dice, nuestras lámparas se están apagando. Qué cosa tan impresionante pensar que porque nosotros pensamos que el Señor se estaba demorando, que nos dijeron que esto, que este año, que el otro año,
que en el 2000, que el 2012. Tantas cosas descuidamos la provisión de aceite. Y cuando él estaba a punto de llegar, ellas empezaron a ver que la luz estaba menguando en sus lámparas y que además de eso no tenían aceite para completarles. Más adelante, en la predicación que les estoy prometiendo, vamos a hablar de qué se trata el aceite de las lámparas del lugar santísimo y el aceite que alumbra en las casas. Nuestras lámparas se están apagando. Pregunto, mis amados hermanos, y yo me pregunto también a mí, ¿cómo están nuestras lámparas? ¿Cómo es la luz que estamos emitiendo en este mundo? ¿Con qué intensidad está alumbrando nuestra vida en tanta oscuridad? ¿Cómo están nuestras lámparas? Es la misma palabra que aparece en 1 de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apagues el espíritu. Estas vírgenes necias apagaron el Espíritu Santo por su desobediencia al Señor y se descalificaron para el reino. Dijeron no al Señor en sus corazones. Ese sí a Dios había sido de labios, de apariencia. Pero en sus corazones dijeron no. Leámoslo en la Kadosh. Gloria a Dios. El Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es la maldad? Miren esto tan tremendo. En griego es anomos, literalmente fuera de la ley. Tenaz. ¿Qué es la maldad? Es estar fuera. Es tener la ley en nuestras manos, es tener la palabra de Dios y estar fuera de ella. Es tener los pactos de Dios que Dios hizo con el hombre y estar fuera de los pactos. Literalmente fuera de la ley. Es hacer lo nuestro guiados por motivos, deseos y ambiciones egoístas. El Akadosh dice transgresores de la Torá. En lugar de decir hacedores de maldad, dice transgresores de la Torá, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánta gente está haciendo su voluntad y engañando la voluntad de Dios? ¿Cuánta gente está haciendo lo suyo propio guiados por motivos y deseos y ambiciones egoístas? Y estamos esperando al Mesías, están esperando que el novio venga, los tome y los lleve a su recámara, se despose, sirva la mesa y esté íntimamente con ella. Esto, hermanos, esto no cabe en ninguna mente, en ningún corazón donde está verdaderamente ardiendo la luz del Espíritu Santo. Estas vírgenes necias tenían la lámpara en sus manos, pero no tenían el contenido que hacía el aceite, la unción, el Espíritu Santo. Primero, no llevaban dentro el manantial. Hay muchos que llevan en la mano, en el exterior, una lámpara de aparente profesión de fe sincera, pero no llevan en el corazón el Espíritu Santo que unge y consagra sus vidas y cuyo poder es necesario para recibir los embates de la tentación y la seducción al pecado, al egoísmo.
Número 2, no tenían provisión para después. Hermanos, muchas veces yo predicaba, yo decía, tenemos que tener reservas. La Biblia dice que el Señor es fiel para guardar nuestro depósito. Es ese depósito que debe estar siempre lleno, lleno de palabra, lleno de la provisión del Espíritu para los tiempos de crisis. En estos tiempos habrán personas que han tenido algo reservado, algo guardadito para estos tiempos duros. Estoy hablando en el sentido natural. Y a nosotros, los hijos de Dios, esto no nos tenía que tomar desapercibidos, sino haber estado bien provisionados. Y yo creo en la gracia de Dios que así estamos nosotros, llenos. Y si no, ya tenemos que empezar a buscar, porque muy por allá en el fondo, muy por allá en el corazón, en el fondo del corazón debe estar toda esta palabra que Dios nos ha dado en este tiempo. Escudriñemos nuestro corazón y encontremos las perlas que Dios nos dio y vivamos por ellas. Porque por algo Dios me dijo, este es el mensaje que quiero que le des a la iglesia. Entonces, no tenían provisión para después, le faltó la previsión de lo futuro. Tomaron lámparas para el uso presente, pero descuidaron el aceite para el futuro. No aprendieron lo que hacen las hormigas. Ellas recogen y guardan en el verano, porque en el invierno se tienen que esconder, se tienen que guardar. Y no precisamente por el coronavirus. Tremendo, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 19, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echemos mano de la vida eterna. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echemos mano de la vida eterna. La prudencia de las vírgenes sensatas se echó de ver en que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 4. Estamos en Mateo. Llevaban dentro el manantial del que podían proveerse continuamente para que llegase el esposo. Y mantenían así para sí misma y para Dios pura y sincera su profesión de fe. La vasija es el corazón que ha de estar siempre bien dispuesto y diligentemente guardado sobre toda cosa guardada. Hermanos, no estamos en tiempos de guardar en nuestro corazón ningún tipo de enojo, resentimiento, enemistades, contiendas. Necesitamos vaciar nuestro corazón y tener un corazón lleno de la palabra de Dios, porque de la abundancia de nuestro corazón es que habla la boca. Necesitamos estar en la presencia del Señor. Sobre todo, hermanos amados, ahora que tenemos la bendición de estar en familia, que nunca habíamos estado, que cada uno andaba por su lado, en redes sociales, en el trabajo, en la calle, en los quehaceres, y no se tenía este tiempo, aprovechémoslo para que como familia busquemos del Señor, para que encontremos esas raíces que hay en nuestro corazón, para que nos arrepentamos, para que nos pidamos perdón, no solamente a Dios, hermano, sino para que entre nosotros nos pidamos perdón, encontremos las cosas que han afectado nuestra vida.
y nos pidamos perdón y aún a nosotros mismos nos perdonemos de cosas que hemos hecho y de cosas que hemos dejado de hacer, para que nuestro corazón así libre, limpio, paseado, pueda ser lleno de aceite, de palabra, de poder de Dios, de nuevo, para que podamos, hermanos, hacer la tarea que tenemos que hacer en este tiempo. Y esa tarea, además de esas relaciones entre nosotros, puras, sin mancha, limpias, transparentes. No importa que tengamos que sacar los trapitos, como se dice, al sol, pero que podamos arrepentirnos y pedirnos perdón y sanar nuestros corazones, para que así podamos ir a la presencia de Dios y podamos orar como conviene, guiados, ser guiados del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, amados, que Dios nos guíe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a estar sosteniendo a los que no pueden estar en este momento conectados, viendo este mensaje? ¿Cómo vamos a hacer por ellos? ¿Qué vamos a hacer por ellos? Acuérdese que hay hermanitos que no tienen acceso a un internet, pero que son nuestros, que Dios los puso aquí. Por ellos necesitamos orar, cubrirlos, averiguar de ellos, suplirlos en lo que Dios nos diga, de lo que Dios nos dé, compartirlo. Recuerde siempre, hermanos, somos una familia. Somos una familia y una familia que se ha mantenido independiente de todas las cosas difíciles que han venido a nosotros. Pero ahí ha estado el Señor ayudándonos, fortaleciéndonos. Entonces, amados, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. No alberguemos nada dañino en el corazón. Seamos bien transparentes delante de Dios, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de los hermanos de la congregación, y delante de nosotros mismos. Por último, vamos a mirar Lucas capítulo 13, versículo 25. Yo sé que ustedes están muy cómodos y que ahora sí quisiera que el mensaje siga. Pero vamos a mirar y vamos a dar término. Lucas 13, 25 al 27. Lucas 13, 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Otra vez, transgresores de la ley. Tremendo. En nuestras plazas enseñaste. Comimos y bebimos contigo. Pero no los conozco. No sé de dónde son ustedes. Pregunta, mis amados, ¿conocemos íntimamente al Señor Jesús? ¿Le conocemos por su nombre verdadero y no nos avergonzamos de llamarlo por su nombre? Recordemos, Él es Yahshua. Él es salvación de Yahweh. ¿Queremos calificar para su reino? Sigamos los principios de su reino. Andemos en obediencia a Él. Oremos, mis amados hermanos. En la mañana Dios colocaba algo en mi corazón, pero se lo voy a compartir al mundo.
para que no quede en esta grabación. Oremos al Señor y démosle gracias. Papá, Yahweh. Yahweh es su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, lo que haces, lo que seguirás haciendo en y a través de nosotros. Guárdanos sin mancha del mundo, Señor. Guárdanos libre de aleaciones, de sedimentos, de estorbos. Guárdanos, Señor. Enséñanos por el bendito Espíritu Santo a que vengamos a usted a vaciar nuestro corazón, pero a llenarnos de usted, Señor. Porque de la abundancia de nuestro corazón es que nuestra boca va a hablar. Y de la llenura, del aceite, de la unción, es que nuestras lámparas van a alumbrar. Y que siempre tengamos algo más. Que siempre, Señor, tengamos, Padre, una reserva para los tiempos difíciles, Padre. Muchas gracias te doy por la iglesia. Bendigo la iglesia, Señor. Tu iglesia, tu pueblo, tu heredad, Señor. Tu remanente, papá. Ese remanente pequeño, Señor, pero tuyo, Padre. En tu nombre, Yahweh, es bendito, Señor. Y declaro tu palabra de bendición sobre ellos. Sobre todos los que están conectados, los que no están, los que están en la finca, los que están en labores en el campo, Señor. Los bendigo en tu nombre. Y declaro tu palabra, que Yahweh los bendice y los guarda, que Yahweh hace resplandecer su rostro sobre ellos, sobre nosotros, que Yahweh tiene de todos nosotros misericordia y nos llena de paz. Y puesto su nombre sobre nosotros, usted nos bendecirá en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.